Imaginemos por un momento intentar construir un imperio del comercio electrónico en un continente donde una enorme parte de la población ni siquiera tiene tarjeta de crédito. Ya, es que suena a suicidio financiero garantizado. Totalmente. Y donde, o sea, muchas calles ni siquiera cuentan con una dirección postal clara o bueno, asfaltada. Normalmente, cuando pensamos en la expansión de un gigante tecnológico, la historia clásica de Silicon Valley nos dice que, pues, que la empresa crea un software brillante y simplemente cabalga sobre una infraestructura que ya existe, ¿no? Claro, dan por sentado que los pagos digitales fluyen, que los paquetes pueden cruzar el país de un día para otro sin perderse, Exacto. y que los bancos, pues, respaldan cada movimiento. Es como levantar un rascacielos en una ciudad que ya tiene agua, luz y fibra óptica. Justo. Innovas en la última capa, en plan, en la fachada y los interiores, porque el trabajo pesado, el de las tuberías y los cimientos, pues ya lo hicieron generaciones anteriores. Pero claro, cuando giras la vista hacia los mercados emergentes, esa ilusión se rompe en mil pedazos. Ese asfalto financiero y logístico, pues simplemente no está ahí. O al menos, o sea, no estaba. No, no estaba para nada. Y por eso nuestra inmersión de hoy, nuestro análisis a fondo, resulta tan fascinante. Para los que nos escuchan, el objetivo de hoy es desgranar un artículo súper interesante publicado el 15 de mayo de 2026 Ajá. en el blog financiero Invertir con Sore. El artículo se titula Analizando Mercado Libre y tiene el ticker MELI. Meli, sí. Y bueno, la misión que tenemos por delante hoy es descubrir cómo una plataforma que, empezó como una modesta página web de subastas en un garaje, ha terminado mutando en la mismísima infraestructura digital, logística y, ojo a esto, financiera de todo un continente. Es una pasada. Y de paso entender por qué el autor del blog considera que es una de las inversiones más atractivas a largo plazo que existen ahora mismo. Pues sí. Y a ver, es vital subrayar desde ya que quien nos esté escuchando no está a punto de repasar la historia de un simple escaparate online. No, ¿qué va? En el universo de la inversión, a este tipo de empresas se las denomina compounders. Son auténticas máquinas diseñadas para multiplicar el valor de forma exponencial a lo largo de las décadas. Ya. O sea, han logrado algo que ni siquiera los grandes pesos pesados tecnológicos occidentales han podido replicar con semejante nivel de integración. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a dominar al mismo tiempo el comercio, el transporte de mercancías y el sistema bancario, todo a la vez. Vale. Vamos a desgranar esto porque tiene tela. Para entender el valor real de esta bestia, el autor del blog nos exige un ejercicio mental inmediato, que es básicamente borrar un cliché muy extendido. Uy, sí, el famoso cliché. Esa etiqueta superficial que se lee un montón en foros o en noticias de Mercado Libre, sí, el Amazon latinoamericano. Claro, es una trampa mental muy, muy común. Sí, ¿no? Totalmente. A ver, el cerebro intenta buscar atajos y, desde una perspectiva occidental, lo más fácil es imaginar, pues, una especie de Frankenstein entre Amazon y PayPal. Ya, pero supongo que se queda corto. Cortísimo. O sea, esa etiqueta se queda cortísima frente a la complejidad del entorno. A ver, Mercado Libre tiene su división de comercio electrónico, que es lo evidente. Vale. Y tiene Mercado Envíos, que es su gigantesca red de almacenes, aviones y furgonetas. Ajá. Pero el verdadero punto de inflexión, el motor que altera por completo la gravedad del negocio, es Mercado Pago. Ese es el detalle que el texto destaca, con rotulador fluorescente. Y por lo que leo, entiendo que Mercado Pago nació casi por necesidad, ¿no? Como una herramienta interna. Sí, exactamente. Es decir, la gente en Latinoamérica tenía miedo de poner su dinero en Internet. Así que crearon una pasarela segura para que los usuarios, pues no temieran ser estafados al comprar, no sé, un teléfono o unos zapatos en la propia web de Mercado Libre. ¿Así empezó? Como un simple parche de confianza, digamos. Ya. Pero claro, se transformó en un ecosistema en sí mismo. ¡Qué locura! Hoy en día abarca billeteras digitales, terminales de punto de venta en pequeños comercios físicos, transferencias instantáneas, líneas de crédito. ¡Ostras! Y el dato que realmente rompe los esquemas mentales en el blog es que a día de hoy hay millones de ciudadanos que utilizan Mercado Pago a diario para comprar el pan, pagar la factura de la luz o enviar dinero a un familiar. Sin haber comprado nunca en Mercado Libre. Exacto. Sin haber comprado absolutamente nada en la tienda online en toda su vida. Madre mía, o sea, esto me hace pensar en una analogía.
Funciona un poco como un agujero negro, ¿no? A ver, explícame eso. Bueno, pero no en el sentido destructivo, sino por la fuerza gravitacional que ejerce. Vale. O sea, entras en su órbita por un motivo súper mundano, pongamos, para comprar una funda para el móvil. Sí. De repente, la plataforma te ofrece envío gratuito si usas su aplicación. Claro. Luego te das cuenta de que esa misma aplicación te permite pagar el supermercado con un código QR. Y ahí, el círculo se va cerrando. Porque al pagar el supermercado con su QR, la aplicación registra tus ingresos y tus gastos. Ajá. Y a los pocos meses te salta una notificación ofreciéndote, pues, un microcrédito para cambiar la batería del coche. Claro. Algo que un banco tradicional jamás de los jamases te habría concedido porque, a ojos de ese banco, ni siquiera existes en sus registros de riesgo. Exactamente por ahí iba. O sea, la gravedad es tan densa que ofrece tantas soluciones a problemas muy cotidianos que salir de esa órbita financiera resulta, pues, casi irracional. Es que esa fuerza gravitacional es el núcleo de su ventaja competitiva. Su foso defensivo o moat, como lo llaman en inglés. Sí, Lo que ocurre en la mecánica de este efecto red, el famoso flywheel, es brillante. A ver, cada usuario nuevo atrae a más comercios al ecosistema. lógico. Más comercios generan una avalancha de transacciones. Y aquí está el oro puro, ¿eh? Cada transacción es un dato. Claro, los datos. Con esa montaña de datos, el algoritmo de Mercado Libre evalúa el riesgo crediticio de un vendedor de empanadas en la calle con una precisión milimétrica. Ya. Optimiza las rutas de entrega y, de rebote, vuelve a atraer a más usuarios. Claro, es que intentar competir contra eso diseñando una página web más colorida o bajando un céntimo los precios es ridículo. Totalmente inútil. Para sentarte a la mesa con ellos hoy, por lo que veo, tendrías que fundar un banco, construir cientos de centros logísticos, adquirir flotas enteras de vehículos Sí. y, sobre todo, inventar un sistema para evaluar la solvencia de millones de personas a las que el sistema clásico ha ignorado por completo. Fíjate que eso que dices nos ubica perfectamente en el terreno de juego. El análisis del blog incide muchísimo en por qué esta revolución ha triunfado de esta forma en Latinoamérica y no, pues, en Europa o en Norteamérica. Vale, ¿y por qué es? Pues porque se trata de un entorno donde convergen factores muy duros. Hablamos de una geografía enormemente fragmentada, una adopción digital que hasta hace poco era bajísima Ya. y, lo más importante, una exclusión financiera masiva. Es que esto es fundamental. Tener una tarjeta de crédito o una cuenta corriente sin comisiones abusivas era un lujo reservado para una minoría. Exacto. La banca tradicional simplemente no veía rentabilidad en gestionar las cuentas de trabajadores con ingresos informales o bajos. Ya no les salían los números. Y Mercado Libre identificó ese abismo. O sea, no se limitaron a democratizar la compra de una licuadora por Internet. No, ¿qué va? Democratizaron el acceso al dinero digital en sí. Y bueno, dentro de este inmenso mapa regional, el blog señala que hay un motor absoluto que tira de todo el tren, que es Brasil. Sí, Brasil es el epicentro de la estrategia. Concentra la mayor parte de la facturación y además absorbe las inversiones más agresivas en infraestructura. Ya. Y si lo analizamos, tiene toda la lógica del mundo. Hablamos de un país con una población inmensa, donde la adopción del smartphone ha sido estratosférica en la última década, pero que históricamente padecía un sistema logístico ineficiente, caro y muy lento. Vamos, un cóctel complicado. Sí, pues Mercado Libre aterrizó, mapeó ese caos logístico, impuso orden y simultáneamente metió una sucursal bancaria en el teléfono de cada brasileño. Vale, a ver, espera, porque aquí hay algo que no me termina de cuadrar. Tengo que hacerte de abogada del diablo. Venga, dispara. Si el mercado brasileño es una mina de oro tan evidente y los márgenes a futuro pintan tan espectaculares en el blog, ¿dónde narices está Amazon? Esa es la gran pregunta. O sea, tienen recursos económicos literalmente infinitos. Podrían simplemente aterrizar mañana, quemar miles de millones de dólares, inundar San Pablo o Ciudad de México de furgonetas y reventar los precios hasta ahogar a la competencia local. ¿Por qué no lo hacen? Es una duda excelentemente planteada y, a ver, es el gran elefante en la habitación para cualquier inversor que mire a Mercado Libre. Ya. La realidad es que Amazon sí lo intenta, ¿eh? Y de forma bastante agresiva, inyectando capital constante en México y en Brasil con su modelo Prime. Vale, ¿y entonces?
Pues que se estrellan contra un muro que no está hecho de ladrillos, sino de fricción cultural y financiera. Ah, claro. Amazon puede replicar la red de naves industriales, pero carece por completo de esa pata bancaria entrelazada con el tejido social. Entiendo. Porque resolver el envío en 24 horas no sirve de absolutamente nada si el cliente no tiene con qué pagarte en la pasarela web. Justo ahí radica el bloqueo. Fíjate, en un mercado desarrollado, el problema es el tiempo de entrega. Sí. Pero en un mercado emergente, el problema primario es la falta de inclusión financiera. Mercado Libre atacó ambas cosas a la vez y creó una simbiosis. ¡Qué inteligente! Conocen la idiosincrasia del terreno, entienden cómo evaluar el riesgo local mejor que nadie y se han ganado la confianza financiera a pie de calle. Y claro, esa confianza estructural no se puede importar desde Seattle simplemente firmando cheques en blanco. Qué revelador. La confianza financiera como una barrera de entrada casi insuperable. Es su mayor activo. Y bueno, asumo que esta posición de dominio absoluto tiene que reflejarse en la caja fuerte de manera bastante contundente. Las cifras que arroja el artículo, que están basadas en estimaciones de plataformas como Market Screener, dan un poco de vértigo, la verdad. Ya te digo, nos hablan de una proyección donde las ventas pasarían de unos 14.500 millones de dólares en 2023 a superar los 61 millones en 2028. Es brutal. Hablamos de multiplicar los ingresos por más de 4 en apenas un lustro. Sí, y esto en una compañía que ya tiene un tamaño colosal. Pero, fíjate, la métrica que realmente importa aquí no es cuánto facturan, sino cuánto retienen. ¿Vale? El beneficio neto estimado saltaría de no llegar a 1.000 millones a unos 4.200 millones de dólares en ese mismo periodo. ¡Qué locura! El blog también se apoya en datos de DeGiro para analizar la métrica reina en bolsa, que es el beneficio por acción o BPA. Sí, el BPA. A ver, para la audiencia, para no perdernos en la sopa de letras financieras, esto es básicamente la porción de las ganancias que le corresponde a cada acción individual. Exacto. Y estiman que pasará de unos $47 en 2026 a casi $154 en 2030. Y aquí mencionan un acrónimo, un CAGR de entre el 34 y el 35%. A ver, bájame esto a la tierra. ¿Qué implica esto en el mundo real? A ver, el CAGR es la tasa de crecimiento anual compuesto. Vale. Imagina que el beneficio de la empresa es una bola de nieve cayendo por una ladera. Ajá. Y crece a un ritmo del 35% cada año sobre un tamaño que ya es mayor que el del año anterior. Vale, el efecto compuesto de toda la vida. Eso es. Es un ritmo endiablado que muy pocas empresas globales consiguen sostener durante tanto tiempo. Ya lo creo. Y hay que fijarse en una decisión corporativa clave de Mercado Libre para lograrlo. La asignación de capital. Esta gente no reparte dividendos, ni un céntimo. Madre mía. Y tampoco realiza compras masivas de sus propias acciones para maquillar el precio en bolsa. O sea, todo el excedente vuelve directamente a la sala de calderas. Absolutamente. Cada billete se reinvierte en la propia maquinaria, ¿no? Totalmente. Es el manual de instrucciones puro y duro de una compañía enfocada al crecimiento. Sí. Sin embargo, el artículo de Sorre destaca un bache previsto que suele asustar a los inversores menos experimentados. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que entre los años 2025 y 2026 los márgenes de beneficio se estrechan. Parece que la empresa va a ganar menos dinero proporcionalmente por cada venta que hace. Vale. Y alguien con una visión cortoplacista vería esto como una señal de alarma, claro. Como un deterioro del negocio. Sí, saltarían del barco. Pero el autor aclara que de deterioro nada, que es una estrategia corporativa completamente deliberada. Básicamente están prefiriendo ganar menos hoy para aplastar cualquier atisbo de competencia mañana. Exactamente. Esto, mira, me recuerda a la diferencia entre cultivar lechugas y plantar un bosque milenario. Me gusta. A ver. El mercado bursátil a menudo es como muy adicto a las lechugas. Exigen beneficios rápidos, márgenes espectaculares este mismo trimestre, resultados que se puedan cosechar en unas pocas semanas. Claro, el cortoplacismo de Wall Street. Justo. Y, sin embargo, Mercado Libre está plantando robles. Eso es.
Saben que un roble consume muchísimos recursos, agua y nutrientes durante años, y encima sin apenas dar sombra al principio. Totalmente. Entonces, al sacrificar esos márgenes de beneficio en 2025 y 2026, lo que están haciendo es, literalmente, inundar el continente con publicidad, financiar nuevas rutas aéreas de carga, expandir las terminales de pago a pueblos remotos y otorgar más créditos. Y construyendo el ecosistema. Claro, están asegurando que para la próxima década ese bosque tenga un follaje tan espeso que ni a Amazon ni a ninguna otra empresa le llegue un solo rayo de sol para poder crecer debajo. Es una forma súper visual de entenderlo, la verdad. Están construyendo un monopolio de facto, sacrificando la rentabilidad inmediata. Sí. Pero, claro, por supuesto, sembrar robles en un ecosistema como el latinoamericano conlleva lidiar con un clima financiero impredecible y a veces bastante destructivo. Ya, es que nadie te promete un crecimiento del 35% anual sin esconder una letra pequeña llena de riesgos severos. Nadie regala duros a 4 pesetas. Total. Y el autor de Invertir con Sore, bueno, no esquiva el bulto en el artículo. Detalla 4 frentes críticos que podrían hacer descarrilar a esta locomotora, empezando por el elefante macroeconómico. Uy, la macro en la TAM. Claro, hablamos de regiones con historiales muy complejos de inflación disparada y monedas que fluctúan con una violencia tremenda. ¿Cómo afecta exactamente esto a las entrañas de una empresa tan grande? Pues a ver, pensemos en la mecánica de los balances. Mercado Libre opera en pesos argentinos, reales brasileños, pesos mexicanos. Sí. Y lógicamente cobra sus comisiones en esas monedas locales. Vale. Pero cuando llegue el momento de presentar sus cuentas de resultados en Wall Street, tiene que traducir absolutamente todos esos ingresos a dólares estadounidenses. Claro. Entonces, si la moneda de Brasil o de Argentina sufre una devaluación drástica frente al dólar, tu crecimiento contable simplemente se esfuma. ¡Ostras! ¡Qué faena! Claro, puedes haber vendido el doble de productos y prestado el doble de servicios allí, pero al pasarlo a dólares, en el papel parece que estás estancado o, lo que es peor, perdiendo dinero. Ya. Es un viento en contra permanente para ellos. Es un riesgo enorme. Y veo que muy ligado a eso está el segundo punto rojo que señala el autor. El riesgo de crédito. Sí. Mencionábamos antes que Mercado Crédito permite a millones de personas pedir pequeños préstamos. Ajá. Pero claro, si ese viento en contra macroeconómico se convierte en un huracán, si hay una recesión fuerte en Brasil o Argentina, la tasa de desempleo sube. Y esa misma gente a la que le diste el microcrédito simplemente deja de pagar. Es una reacción en cadena. Es una exposición frontal a la morosidad brutal. Totalmente. Y sumemos a eso el tercer riesgo, que ya asomaba en nuestra conversación antes, la competencia implacable. Amazon. Claro, Amazon no va a tirar la toalla de la noche a la mañana. Van a seguir asumiendo pérdidas millonarias en la región solo para ganar cuota de mercado poco a poco. Ya, es una guerra de desgaste. Sí, pero hay un cuarto riesgo que quizás es el más sutil pero letal de todos. El marco legal. La regulación. Claro, porque Mercado Pago funciona como un banco gigante a efectos prácticos. Sí. Pero técnicamente se mueve en el sector fintech, que suele tener muchísimas zonas grises, ¿no? Precisamente. Y ese es el peligro. En cualquier momento, el Banco Central de turno o un gobierno puede aprobar un decreto que limite las tasas de interés que pueden cobrar por los créditos. Ya. O que les exija guardar mayores reservas de capital estático. O, yo qué sé, que imponga impuestos especiales a las transferencias digitales. Madre mía. O sea que un simple cambio en un boletín oficial puede destrozar los márgenes operativos de la noche a la mañana. De un plumazo. Uf. Bueno, pues con todo este cóctel de crecimiento astronómico mezclado con riesgos sistémicos tan fuertes, aterrizamos en la pregunta del millón para quien nos escucha. La valoración. El precio. Exacto. ¿A qué precio se está vendiendo el billete para subirse a este tren? El blog hace un repaso histórico que me parece muy interesante. Tradicionalmente, las acciones de Mercado Libre se han pagado a múltiples que asustarían a cualquier analista clásico. Sí, una barbaridad. Se habla de un PER que, a ver, recuerdo que es la relación entre el precio de la acción y los beneficios de la empresa. Pues un PER de 45, 60 e incluso 80 veces en épocas de mucha euforia. Y, a ver, para contextualizar por qué un PER alto asusta. El PER, básicamente, nos indica cuántos años tardaría un inversor en recuperar su dinero si los beneficios de la empresa se mantuvieran constantes. Claro.
Sin embargo, el artículo señala que para mayo de 2026, con el precio rondando los $1.600 y apoyándose en esos beneficios proyectados, el PER se ha comprimido hasta situarse en unas 34 veces. Ha bajado bastante. Sí, pero aquí es donde necesito tu ayuda para entender la lógica del mercado. A ver. Dime. Un PER de 34 parece una barbaridad de caro si miramos a una empresa tradicional de energía o, no sé, a un banco europeo. Sí, desde luego. Entonces, ¿por qué el autor del blog lo considera un precio contenido e incluso atractivo? Esa es la clave de la inversión en empresas de crecimiento. A ver, pagar un PER de 34 por un banco tradicional que apenas logra aumentar sus beneficios un 2 o un 3% al año es, Un suicidio. financieramente hablando, una temeridad, claro. Porque estás pagando muy caro por un negocio que está estancado. ¿Lógico? Pero Mercado Libre está haciendo crecer esa bola de nieve de beneficios a un ritmo de entre el 30 y el 35% anual. Ah, claro. A esa velocidad asombrosa, lo que hoy parece un múltiplo de 34, en apenas un par de años se diluye enormemente gracias al incremento de las ganancias reales. El autor argumenta que, dada la calidad casi monopólica del negocio, pagar ese múltiplo hoy es más que razonable. Entendido, vale. O sea, el propio crecimiento vertiginoso se encarga de abaratar la compra con el paso del tiempo. Esa es la idea. Ese crecimiento acelerado, cualquier susto macroeconómico, digamos, un dato de inflación peor de lo esperado en Argentina, Sí. pues desencadena el pánico en los despachos de los inversores institucionales de Nueva York. Entran en pánico, sí. Venden agresivamente, la acción cae con violencia en bolsa y el autor del blog utiliza precisamente esa volatilidad excesiva para ir de compras. Y fíjate que no es solo teoría, ¿eh? El artículo detalla que él mismo predica con el ejemplo. En la fecha de publicación, en mayo de 2026, adquiere 3 acciones de la compañía en el entorno de esos $1.600. ¡Ostras! Más aún, no duda en clasificar a Mercado Libre en el mismo escalón de máxima calidad empresarial que instituciones mundiales del software o las reservas como SAP o Booking. Palabras mayores. Palabras mayores. E incluso lanza proyecciones concretas hacia 2030, basadas en la expansión esperada del beneficio. Plantea 3 escenarios en el blog. Sí, a ver, cuéntanos. En el más conservador, si las cosas van bien pero sin excesos, proyecta un precio de $3.750 por acción, lo que implica una rentabilidad anualizada tremenda, entre el 20 y el 22%. Brutal. En el escenario base o central, habla de $5.250, rondando un 30% anual. Madre mía. Y en el escenario más optimista, o sea, un despliegue de fuerza total, dibuja un precio de $6.750, por encima del 40% anual. Es una pasada, sí. Y, a ver, son cálculos matemáticamente factibles basándose en el crecimiento estimado, ¿eh? Pero ojo, exigen que se alineen los astros. Ya no es tan fácil. Requiere que la dirección de la empresa mantenga una ejecución impecable, que esgriman una defensa férrea contra Amazon y el resto de la competencia. Sí. Y, por supuesto, que la macroeconomía latinoamericana no sufra un colapso sistémico. Casi nada, ¿eh? El mensaje subyacente de la fuente es que invertir en esta compañía trasciende el simple comercio minorista. Es, en el fondo, apostar tu capital a la modernización estructural de toda una región del planeta. O sea, un viaje denso y súper lleno de matices. Recapitulando lo que hemos extraído de estos apuntes para la audiencia, yo creo que el lienzo final queda nítidamente pintado, ¿no? Sí, creo que sí. Hemos desgranado cómo una idea que nació para subastar objetos por Internet ha logrado tejer una inmensa red logística y financiera. Una telaraña tan profundamente arraigada en el día a día que escapar de ella se ha vuelto casi imposible. E irracional muchas veces. Irracional para millones de personas y pequeños negocios, sí. Han dejado de ser una simple empresa de servicios para convertirse en el asfalto mismo de la economía digital latinoamericana. Total. Sus finanzas, aunque exijan sacrificar márgenes hoy, demuestran la ejecución metódica de un dominio a largo plazo absoluto. Un dominio que, eso sí, exige tener una visión cristalina y un estómago súper preparado para la volatilidad inherente de los mercados emergentes. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, para cerrar la inversión de hoy, y fíjate que esto es algo que el blog no menciona directamente, pero que, no sé, me brota de forma natural tras todo lo que hemos explorado hoy, A ver. nos queda una reflexión que yo diría que es casi geopolítica. Geopolítica. Me intriga. Piensa en esto. Si esta fuerza gravitacional de Mercado Libre sigue absorbiendo todo el comercio,
todos los datos crediticios y todos los flujos de dinero de la región. Llegará un punto en que la empresa estará asumiendo el rol que en otras partes del mundo garantizan los propios estados o las infraestructuras públicas reguladas. Ya. Ostras, tienes toda la razón. La línea que separa una corporación tecnológica privada e hiperrentable de un servicio público vital y sistémico es cada día más fina. Y más borrosa. Exacto. Y eso nos deja una pregunta fascinante para darle vueltas en casa. ¿Qué ocurre el